Cuando cerramos los ojos e imaginamos la guerra en la Edad Media, nuestra mente evoca una imagen heredada de la ficción y la épica. Vemos grandes escenas, interminables filas de caballeros, el estruendo sordo de miles de cascos, banderas ondeando al viento y paisajes vastos, completamente cubiertos de soldados en combate brutal. La cultura popular ha arraigado esta visión tan profundamente que se ha vuelto inseparable de cómo entendemos el medievo. Pero esta estampa, por muy cinematográfica y visualmente cautivadora que sea, no refleja la realidad histórica de cómo se libraban los conflictos entre los siglos V y XV en Europa. En un giro que sorprende a muchos, la mayoría de las batallas medievales eran, de hecho, notablemente pequeñas. A menudo involucraban tan solo a unos pocos miles de hombres y, en ocasiones, incluso a menos. La guerra medieval, lejos de ser un choque de masas arrolladoras, se caracterizó por la moderación logística, la cautela estratégica y una profunda dependencia de las dinámicas de poder localizadas. Comprender la razón de esta reducción en la escala no solo nos ofrece una imagen más clara y precisa del conflicto en la época, sino que también sirve para desmantelar los mitos que hemos construido en torno a la caballería idealizada y la supuesta magnitud de los ejércitos de la noche. Para apreciar la verdadera escala de la guerra medieval, debemos compararla con lo que vino antes. La magnitud del conflicto militar en el mundo antiguo, especialmente durante el apogeo de la organización imperial romana, podía eclipsar cualquier cosa vista en la Edad Media. Los romanos, incluso antes de convertirse en imperio, demostraron repetidamente una capacidad de movilización que hoy nos resulta asombrosa, llegando a desplegar cerca de 100.000 soldados en una sola batalla. Lo que hizo posible esta escala de operación no fue solo el tamaño de la población, sino una combinación de eficiencia burocrática, un vasto sistema de carreteras y depósitos de suministros, un sistema tributario funcional y un estado centralizado capaz de coordinar vastos recursos. Los antiguos imperios contaban con entrenamiento estandarizado y un ejército profesionalizado que podía operar todo el año, independientemente de las cosechas o las estaciones. La Edad Media, en cambio, operaba bajo un modelo radicalmente diferente. Tras la caída de Roma, Europa se fragmentó en reinos y territorios feudales más pequeños y rivales, cada uno con un poder centralizado limitado. La estructura militar feudal dependía de las obligaciones personales y el servicio estacional, no de ejércitos permanentes. Los reyes dependían de la lealtad y cooperación de los nobles, quienes a su vez reclutaban pequeñas levas de hombres de sus propias tierras. Como resultado, los ejércitos medievales eran significativamente menores. Desplegar 10.000 hombres se consideraba ya un logro excepcional. Batallas tan legendarias como Hastings o Agincourt movilizaron un número de efectivos relativamente pequeño para los estándares antiguos. El tamaño limitado de los ejércitos medievales fue el resultado de una compleja convergencia de factores. Primero, la diferencia fundamental con la antigüedad radicaba en la densidad de población. Las poblaciones eran dispersas, mayormente rurales, y no podían sostener grandes concentraciones de tropas, lo que hacía que la mano de obra disponible para la guerra fuera mínima y los sistemas para movilizarla profundamente ineficientes. Segundo, a diferencia de los emperadores, los reyes medievales carecían de un verdadero control centralizado. No eran gobernantes absolutos, sino figuras representativas en una red feudal de nobles terratenientes. Cuando un rey necesitaba soldados, no podía simplemente emitir una orden. Debía confiar en la obligación legal, la lealtad o la buena voluntad de sus vasallos, quienes eran reacios a servir. El corazón del problema residía en las obligaciones consuetudinarias del servicio feudal, que típicamente requerían solo 40 días de servicio militar al año. Este límite de tiempo tenía consecuencias severas, las campañas debían ser rápidas o corrían el riesgo de desintegrarse por completo cuando los soldados regresaban a sus propiedades. Las maniobras a gran escala y las operaciones prolongadas se volvían inviables de forma sistémica. Además, el factor económico fue decisivo. La economía medieval era predominantemente agraria y la acuñación de monedas era limitada. Simplemente no existían tesoros centralizados capaces de financiar campañas militares prolongadas, y mucho menos pagar ejércitos profesionales y permanentes. Sin una base impositiva sólida ni un sistema regular de ingresos, dependían de levas a tiempo parcial. Cualquier intento de contratar mercenarios a tiempo completo requería un esfuerzo financiero extraordinario, a menudo dependiente de eventos excepcionales, como la venta de tierras de la corona o la aprobación de impuestos de guerra especiales por parte de las asambleas de nobles. La falta de financiamiento regular aseguraba que los ejércitos voluminosos y profesionales fueran la excepción, no la regla. Uno de los factores menos idealizados pero más decisivos fue la profunda debilidad de la infraestructura y las capacidades logísticas.
A diferencia del Imperio Romano, que dejó un legado de caminos pavimentados para el transporte de grandes contingentes, la Europa medieval operaba con una red fragmentada y primitiva. La mayoría de los caminos eran simples caminos de tierra, estrechos, sin pavimentar y frecuentemente inutilizados por el clima, las inundaciones estacionales o el lodo. El movimiento de grandes ejércitos se convertía en un proceso lento e impredecible. Los ejércitos medievales no contaban con cadenas de suministro permanentes ni departamentos logísticos organizados. Los alimentos y suministros se transportaban en carretas o animales de carga. Aquí surge el gran problema logístico. Los animales de carga consumían casi tanta comida como transportaban, creando un círculo vicioso de ineficiencia. Por necesidad, los comandantes dependían de la recolección local o la requisa forzosa de bienes del campo. Esta estrategia funcionaba a duras penas para fuerzas pequeñas, pero se derrumbaba por su propio peso a medida que aumentaba el tamaño del ejército. La planificación centralizada era escasa o nula, carecían de mapas y la coordinación de la distribución de alimentos era casi inexistente. Las campañas prolongadas inevitablemente sobrecargaban las economías locales, devastaban a la población civil y, a menudo, fracasaban antes de alcanzar sus objetivos estratégicos. La falta de infraestructura también hacía que las campañas fueran estacionales. La mayoría de los combates solo ocurrían entre finales de la primavera y el verano, cuando los caminos eran transitables y los cultivos estaban madurando. Con la llegada del otoño, los ejércitos se disolvían. Las fuerzas medievales eran esencialmente improvisadas. La ineficacia de la logística explicó por qué el asedio se convirtió en la forma dominante de guerra. Era más viable mantener el terreno ocupando posiciones fortificadas que perseguir ejércitos por terrenos difíciles. Los castillos y las ciudades amuralladas actuaban como centros logísticos autónomos, donde se podían almacenar armas, alimentos y tropas con antelación. Esto reforzaba la necesidad de fuerzas más pequeñas y móviles que pudieran autoabastecerse sin colapsar bajo sus propias exigencias logísticas. La estructura y el ritmo de la guerra medieval se diferenciaron radicalmente del modelo dominado por la batalla de la antigüedad. Estaba definida por la estrategia posicional, las operaciones de asedio, las escaramuzas locales y las maniobras tácticas, mucho más que por batallas improvisadas entre ejércitos masivos. Los comandantes medievales evitaban generalmente la confrontación directa, a menos que las circunstancias fueran abrumadoramente favorables. Esto no era cobardía, sino una estrategia racional. La derrota en un solo combate era catastrófica, significaba la pérdida de recursos, honor, territorio e incluso la legitimidad política del señor o rey, una pérdida que era muy difícil de revertir en un sistema tan fragmentado. La guerra se centró en el desgaste, la disrupción económica y el control territorial. Los castillos eran centros administrativos militarizados y bastiones regionales de poder. Para conquistar una región no era necesario ganar una batalla campal, era necesario reducir el castillo que la controlaba. Como los asedios eran lentos y costosos, los ejércitos recurrían a las incursiones o guerre de course y al sabotaje económico. Las tropas montadas, incluyendo caballeros y caballería ligera, se dedicaban a quemar cosechas, saquear aldeas, destruir molinos y apoderarse de ganado. Esta guerra económica buscaba agotar la base logística del enemigo sin comprometerse en una batalla abierta. Los caballeros, la élite de la guerra medieval, eran un recurso costoso, escaso y selectivo. Se utilizaban para tácticas de choque o persiguiendo a tropas desorganizadas, pero no como infantería masiva. El grueso del ejército estaba compuesto por levas de campesinos sin disciplina, cuyo propósito era aumentar el número de efectivos y realizar trabajo manual. El combate era inherentemente asimétrico. Una pequeña fuerza móvil podía amenazar toda una región atacando sus puntos débiles. Las escaramuzas, emboscadas y ataques sorpresa eran infinitamente más comunes que los enfrentamientos cinematográficos en campo abierto. Cuando ocurrían grandes batallas, solían ser el resultado de un fracaso en la diplomacia, una negociación rota o un intento de último recurso para resolver un conflicto. La pequeña escala de estas fuerzas no era un defecto. Era la adaptación racional a un entorno militar fragmentado y pobre en recursos, donde la victoria se determinaba por la paciencia y el control de las posiciones fortificadas. Aunque la norma era la guerra a pequeña escala, hubo casos donde la movilización desafió temporalmente esta regla, destacando precisamente por su rareza. Batallas como Grunwald o las Navas de Tolosa son citadas como gigantes logísticos. Este nivel de movilización fue posible solo por una convergencia temporal de intereses regionales y una logística extremadamente concentrada en un momento específico.
Pero estos gigantes logísticos fueron excepciones. La gran mayoría de los enfrentamientos decisivos fueron mucho menores. Tomemos como ejemplo la batalla de Agincourt. A pesar de ser uno de los eventos más legendarios de la Guerra de los 100 años, solo involucró a unos pocos miles de soldados. Sin embargo, la aplastante victoria inglesa resultó en pérdidas catastróficas para la aristocracia francesa, sentando las bases para las reclamaciones de la corona de Inglaterra en Francia. Si este análisis de la realidad logística y económica de la guerra medieval te interesa, asegúrate de suscribirte a Medieval Realms y activa la campana. Así nos ayudas a seguir desmantelando los mitos de la historia. La pequeña escala no limitó las consecuencias. De forma similar, la batalla de Hastings, con tan solo 10 a 15.000 participantes, alteró la trayectoria de la historia inglesa para siempre. La limitada capacidad militar de los estados medievales implicaba que la recuperación de una gran derrota era un proceso lento e incierto. Una sola batalla perdida podía eliminar el núcleo de la fuerza militar de un reino, arruinar su tesoro y desencadenar una cascada de consecuencias políticas como crisis sucesorias o intervenciones extranjeras. Debido a que los ejércitos medievales debían reconstruirse casi desde cero para cada campaña, una pérdida decisiva podía tardar años en recuperarse, tanto en efectivos como en moral. Esta fragilidad obligaba a la cautela. Por lo tanto, la realidad a largo plazo de la guerra medieval estuvo marcada por la persistente incapacidad de desplegar o reemplazar grandes fuerzas. La creencia de que las batallas medievales eran espectáculos de decenas de miles de caballeros avanzando por campos abiertos está profundamente arraigada, no en la historia, sino en la ornamentación literaria y la cultura visual. A partir del siglo XVII, la aparición de ejércitos profesionales permanentes y la introducción de la pólvora condujeron a un aumento drástico en la escala del combate militar. Estos desarrollos influyeron retroactivamente en la percepción de épocas anteriores, especialmente a través del romanticismo de los siglos posteriores. Artistas y novelistas proyectaron la escala y la organización de la guerra moderna sobre la violencia fragmentada del mundo medieval. A medida que se forjaban las identidades nacionales, las batallas medievales fueron reinventadas como episodios fundacionales, gloriosos y masivos, propicios para la construcción de mitos nacionales. Los medios modernos amplificaron estas distorsiones. El cine, los videojuegos y la literatura fantástica representan batallas con cientos de miles de guerreros generados por computadora en formaciones sincronizadas. Esta estética es cautivadora y emocionalmente satisfactoria, pero carece de base en la guerra medieval real. La realidad era la contraria. Los enfrentamientos eran pequeños, desorganizados y brutales a un nivel intensamente personal. La guerra medieval no era un choque de masas anónimas, sino una serie de encuentros muy humanos. Los señores no luchaban por la gloria nacional o causas ideológicas, sino por la herencia de tierras, el honor personal o la venganza por agravios pasados. En este marco, la victoria no requería la movilización masiva, requería el control de fortalezas clave, la destrucción de fuentes de suministro o la captura de figuras políticas. Unos pocos cientos de soldados podían lograr estos objetivos. Unos pocos miles podían alterar el equilibrio dinástico. La pequeña escala de las fuerzas no hizo la violencia menos intensa. De hecho, debido a que las batallas ocurrían en contextos locales y sin una clara separación entre civiles y soldados, las atrocidades eran comunes. Los asedios provocaban hambruna y enfermedades. La fluidez entre la acción militar legítima y el bandidaje difuminaba los límites morales de la guerra. Los ejércitos medievales se formaban para campañas cortas y la disciplina era débil. Los comandantes a menudo no podían castigar severamente el saqueo, ya que todo su sistema logístico dependía de ello. Como resultado, la guerra medieval fue profundamente caótica y devastadora a nivel local, aunque careciera del espectáculo masivo que asociamos con periodos posteriores. El mito de la gran batalla medieval persiste porque es visualmente convincente y simbólicamente potente, ofreciendo un escenario claro para el valor caballeresco y las narrativas históricas. Pero el registro histórico, la arqueología y los relatos contemporáneos nos obligan a aceptar una verdad diferente. La Edad Media se caracterizó por pequeños ejércitos, violencia localizada, maniobras estratégicas y una profunda experiencia personal de la guerra. Reconocer esta realidad no es restarle importancia al período, al contrario, nos permite una comprensión más precisa y rica. Destaca que la guerra de entonces, aunque menor en términos numéricos, no fue menos brutal o decisiva. Los imperios surgieron y cayeron, las dinastías se hicieron añicos, pero lo hicieron no en batallas que involucraban a 50.000 hombres, sino en escaramuzas, emboscadas y asedios librados por fuerzas cuyo tamaño no superaba el de la multitud en un pequeño estadio deportivo moderno.
La guerra medieval fue, por encima de todo, una guerra de limitaciones, una lucha adaptada a un mundo fragmentado, pobre y logísticamente subdesarrollado. Si quieres seguir explorando la realidad histórica que se esconde detrás de los grandes mitos del medievo, no olvides suscribirte a Medieval Realms y dejarnos tu comentario. Gracias por acompañarnos.